Buenas, un día más. Hoy vamos a aprender a utilizar el programa de Autodesk Inventor Profesional. Este programa es privativo, a diferencia de FreeCAD, que era un software libre, el que hemos utilizado hasta ahora. Sí que es verdad que es gratuito. En caso de ser estudiantes, tenemos una licencia para estudiantes que podéis buscar en la página de Autodesk y con el carnet de vuestra institución, pues podéis pedir un año entero de todos los productos de Autodesk o una prueba de un año también y tiene ofertas si sois algún tipo de startup o este tipo de empresas. Entonces, vamos a aprender un poco a hacer los dibujos básicos. Empezaremos por crear un archivo en FreeCAD. Aquí arriba veis, perdón, en Inventor. Veis que aquí arriba pone nuevo, le apretamos a nuevo, nos saldrá esta ventana y aquí tenemos la opción de metal, de hacer una pieza estándar, luego tenemos un ensamblaje para juntar. De momento vamos a empezar con una pieza simple. Tenemos que ver que está en milímetros. Perfecto. Pieza. Todo bien. Le damos a crear y crearemos el documento. Y aparecerá como lo vemos ahora. Ahora, a la parte izquierda superior vemos que pone iniciar boceto en 2D. También tenemos en 3D, pero nosotros le daremos en 2D. Ahora tenemos que ver en qué plano lo vamos a hacer. Por ejemplo, podemos elegir este plano y automáticamente se nos encarará. Podemos verlo aquí arriba a la derecha y ya podremos dibujar. Con el botón del medio, estáis viendo ahora que lo tengo pulsado, se desplaza. Entonces, vamos a empezar con unas líneas simples. Vamos por la línea. Si mantenemos control, no, no se nos fijará. ¿Veis? Ahora se está fijando de manera vertical y está apareciendo un dibujito que al final nos lo está fijando como vertical. Si apretamos control, desaparece y ya no aparecen restricciones. Entonces, para la primera pieza mantendremos control, como veis, y dibujaremos nuestra pieza. Apretando. Y ahora sí que levantaremos, quitaremos control y le diremos aquí al principio. Aquí nos ha puesto una restricción. Si la quisiéramos quitar, la apretamos encima y le damos a suprimir. ¿De acuerdo? Y ya tenemos la pieza. Pues queremos hacer un perfil en L con sus lados iguales. Y ahora vamos a aprender a utilizar las restricciones. Y vemos todas las restricciones. Tenemos cota, tenemos también restricción de coincidencia. Si dejamos el ratón, nos aparece una pequeña explicación de qué hace cada una. Entonces, por ejemplo, vamos a usar perpendicularidad. Apretamos a perpendicularidad. Si dejamos un poquito, veríamos cómo funciona. ¿Vale? Veis que dice que si apretas a los dos lados, pues se hace perpendicular. Entonces le diremos que este lado y este son perpendiculares. También podemos decirle que este y este son perpendiculares. Y lo mismo aquí. Estos, si lo vamos a poner vertical, pues en vez de por usar otro tipo de restricción, le diremos aquí será porque nos ha girado el plano. Si os fijáis bajo, estamos en derecha, tenemos el plano girado, tenemos que ir cuidado con esas cosas. Ahora le diremos que este plano, que veis que no está bien, le diremos que es colineal. Colineal quiere decir que el eje coincide en la misma dirección que la línea tiene la misma dirección que la otra línea que apretemos. Y veis que no podemos apretar a los ejes del origen. Entonces ahora apretaríamos escape y vendríamos aquí a la parte izquierda. Y vemos que están todos en gris. Vamos a querer que nos muestre los tres ejes. Con control los seleccionamos y ahora tenemos dos opciones. La primera, fácil para empezar, es segundo botón y apretar visibilidad. O aquí veis el acceso directo, que es Alt V. Entonces aquí veis que ya ahora aparecen los ejes y los puedo seleccionar. Si apretamos mayúsculas podemos girar la vista y vemos que este también ha aparecido. Entonces ahora le volveríamos a dar a derecha, volvemos aquí y ahora sí que le diríamos colineal este con este y este con este. Ahora vamos a utilizar el elemento igual. Lo veis aquí, no hay que no hay que confundir igualdad con paralelismo. ¿Veis? Aquí arriba tenemos paralelo y aquí igualdad. En igualdad lo que haremos es que esta y esta sean iguales y también le diremos que esta y esta son iguales. Ahora podemos comprobar que en principio ya lo tendríamos todo definido. Si le pusiéramos que esta y esta son iguales, seguramente nos saltará una alarma.
y veis que nos dice que está sobre restringido. Entonces le damos a cancelar porque ya definiendo todos los demás puntos, este también queda definido. Entonces, ahora sí que tenemos que poner una cota. Por ejemplo, la podemos poner vertical y le diremos que esto medirá 30. Y nos faltaría una segunda cota que le podemos dar esta altura o lo que tiene más sentido, que es el espesor de la chapa. Le podemos decir que esta chapa es de 5, este perfil o lo que sea. Y como veis ya lo tendríamos todo bien colocado, con dos cotas lo tenemos, le hemos dado restricciones. Esas son las que hemos usado, pero iremos usando otras cotas y veréis que se pueden sustituir y hay que ir conociéndolas todas. Una vez lo tengamos le daríamos a terminar boceto. Como veis ya se nos pone la vista isométrica, si no le podríamos apretar aquí. Aquí tenéis otras opciones también. Aquí dándole home también se os orienta. Mirad, por ejemplo, giramos la pieza, la tenemos así. Si yo aprieto la casita, se me pone la isométrica inicial. Entonces ahora viene el momento de extruir. Seleccionaríamos extrusión y veis, aquí aparecen las opciones. Yo selecciono la cara que quiero extruir, que en este caso voy a volverlo a repetir, será esta. Extrusión, ¿ves? Ya está seleccionada. Si no estuviera seleccionado el perfil, es tan fácil como ponerse encima de lo que queréis extruir y apretar. En este caso aquí tiene un deslizador que nos deja poner a mano más o menos el tamaño. Y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, por defecto, este hacia el lado contrario. También podríamos ponerla simétrica, veis que crece hacia los dos lados igual. O otra opción que es interesante es asimétrica, que es cada uno de los lados lo podemos estirar de la manera que queramos. De momento vamos a usar esta. Es importante esta cuando queramos centrar objetos luego y hacer ensamblajes, si la pieza es simétrica, porque así el plano del origen nos lo pondría siempre en el plano medio y ya tenemos un plano creado para centrar. Entonces, por ejemplo, a esto le podemos dar que tenga una medida de 50 y él ya nos calcularía todas las medidas. Ahora ya tenemos la pieza aquí. En todo momento, veis, podemos apretarle para centrar la visión. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacerle un agujero en esta cara y lo vamos a extruir para que veáis que es un pelín diferente. Entonces venimos aquí, vemos las diferentes opciones, aquí editar boceto, compartir, hacer boceto visible o crear boceto. En este caso vamos a crear un boceto nuevo. Ya nos lo pone encarado y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger un rectángulo, pero no nos interesa este rectángulo, nos interesa un rectángulo con el centro de 2 puntos. Entonces lo ponemos. Veis que él solo, si voy moviendo, no sé si lo veréis porque es pequeño, pero ya coge el punto central. Nosotros lo vamos a poner aquí y seremos nosotros los que le pongamos las líneas de construcción. Entonces, si venimos aquí, veis que pone construcción. Entonces, apretando y teniendo seleccionado esto, cuando tengamos una línea, ya todo lo que creemos será de construcción. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger este punto, lo vamos a bajar y lo vamos a poner coincidente si lo queremos hasta aquí. ¿Vale? Veis que ya él solo ha cogido el punto medio y ahora lo que podríamos hacer es este punto arrastrándolo. Si lo movemos, veis que llega un punto que se queda ahí. Este es el punto medio de la línea. Ya nos lo pondría el solo restricción y aquí ya tenemos el rectángulo como queramos. Si por ejemplo queremos hacer un agujero que sea cuadrado, haríamos igualdad, este y este igual y ya lo tenemos cuadrado. Solo con una cota funcionaría. Aquí otras opciones que tenemos, si estamos mirando, podríamos usar las diferentes, en vez de ponerlo en el punto medio, podríamos haber puesto una circunferencia, tangente, o hay muchas opciones. ¿Vale? Aquí también veis que cuando seleccionamos así todo, nos aparecen las restricciones. ¿Veis? Yo he seleccionado así y automáticamente, con el primer botón, y automáticamente me aparecen todas las restricciones. Entonces yo, por ejemplo, si quisiera quitarle esta restricción, apretaría aquí, veis que está en rojo, y le diría a suprimir. Hay más restricciones, esta también. Entonces el cuadrado ya no se encuentra en el punto central, ni ese punto está vinculado al cuadrado. Pero como no es el caso, que queríamos ponerlo ahí en el medio, ¿veis? Le damos hacia atrás hasta que lo tengamos bien colocado. ¿Vale? Veis que ya crece como toca y ahora le daríamos la cota. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos ponerle
un agujero de 10. Terminamos el boceto y ya tendríamos hecha la cota. Para hacer el agujero le daríamos a extrusión y como veis nos hace una extrusión hacia afuera. Esto podríamos decirle, por ejemplo, si lo que quisiéramos es hacer una extrusión, podríamos venir aquí, veis que hasta ahora le hemos puesto dirección. Aquí pone comportamiento, tenemos la distancia, ¿de acuerdo? Estamos poniendo una distancia, pero también tendríamos otra opción que sería A. Podríamos decir que esto lo que queremos es que llegue hasta aquí. ¿Vale? Si giramos la vista vemos, en efecto, llega hasta ahí. Pero nosotros lo que queríamos era hacer hiciera un agujero hacia este lado. Entonces quitamos esto, o le decimos hasta aquí, y veis que automáticamente nos pone el agujero. Y ha cambiado esto. ¿Veis? Si tiramos hacia atrás, hacia aquí, tenemos el booleano de unir, nos está uniendo el sólido que hacemos con el que tenemos, y con este cortamos. Ponemos cortar, veis que hacia ahí no tiene ningún efecto, pero al tirarlo hacia atrás nos corta la pieza. Y otro que de momento no vamos a usar es intersección. Intersección es que solo quedaría el punto que da de intersectar el sólido nuevo y el anterior. Pero en este caso queremos un corte recto y si queréis para hacerlo bien le daremos A, es llegar hasta esta cara. Así si modificáramos el espesor, esto seguiría funcionando. Vamos a la casita otra vez. Si no nos funciona podemos darle aquí y veis que ya tenemos el modelo. Ahora vamos a utilizar otro de los elementos que hemos podido ir gastando en los diferentes modelos que hemos hecho en FreeCAD y es poner, por ejemplo, un redondeo. Apretamos primero al redondeo y ahora seleccionamos esta cara y esta cara. Y si veis como antes tenemos un deslizador por si queremos ver cómo queda. Y aquí podemos ponerle también la medida. Por ejemplo, vamos a ponerle radio 10. Aceptamos y ya tengamos el redondeo. En el caso superior le vamos a poner un chaflán. ¿De acuerdo? Aquí tendremos un chaflán, seleccionamos el chaflán, apretamos aquí y vemos que como en el caso anterior también nos aparece. Si quisiéramos achaflanar más caras, por ejemplo un chaflán de matar los cantos, ponemos 0,5 en el que queremos a los cantos superiores o podemos seleccionar también en vez de aristas una cara. Pero bueno, seleccionamos estas caras, recordar con mayúsculas lo podemos girar, hemos seleccionado contornos, ¿veis? Y ya tenemos todos los contornos matados para no cortarnos, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Le damos a aplicar y cerramos. Y ya tendríamos la pieza correctamente realizada. Entonces, aquí, para próximos trabajos tendremos que ir dándoles el nombre. En vez de extrusión 1, pues tendríamos que poner perfil en el 30 milímetros, por ejemplo, tendrían que ser nombres descriptivos. Aquí, orificio superior. Tendremos que ir dándole, apretando. Sí, con el segundo botón se puede seleccionar, pero lo más fácil es apretamos el elemento, volvemos a apretar y esperamos. Y le vamos dando un nombre orientativo que nosotros sepamos de qué se trata. Esta parte no la hemos matado, pero entendemos que vamos a poner algún elemento dentro. Si quisiéramos también hacer un chaflán, pues podemos apretar y seleccionamos, nos guarda los elementos anteriores que hemos utilizado. Y como en el caso anterior, aquí tenemos chaflán 2. Y como veis ya tendríamos la pieza. Vamos a hacer un último trabajo para que veáis cómo se utiliza el tema de los planos y las referencias, que esto sea muy importante a la hora de hacer ensamblajes. Entonces, estos ejes, de momento con mayúsculas los selecciono los tres y hago segundo botón, quitar visibilidad. Veis que ya no tenemos estos planos y vamos a hacer unos planos nuevos. Aquí arriba donde pone plano, vamos a darle y vemos que vamos a utilizar el plano medio entre dos planos. Esto, como veis en el dibujito, nos permitirá, si seleccionamos esta cara que sabemos que es plana y seleccionamos esta cara, nos hará un plano en el punto medio. Esto lo vamos a utilizar para poder centrar piezas posteriormente. Entonces ya tenemos esta pieza
Ahora querríamos un segundo plano que viniera en la parte de detrás. Entonces, por ejemplo, la manera más fácil se podría hacer con este, pero le decimos desfase y le damos un desfase de 0. Como veis, ha creado en amarillo un plano. Yo, si lo quiero hacer más grande, puedo apretarle y cuando aparezca esta flechita, puedo estirarlo para que sea más fácil centrar. Recordar que los planos son infinitos, así que lo podemos estirar tanto como queramos. ¿Lo veis? Ya tendríamos estas dos piezas y la última parte del centrado tendríamos esta parte inferior. Le damos igual desfase de plano, seleccionamos y le damos un desfase de 0. Como en el caso anterior, hacemos más grande el plano. Hay varias maneras de hacerlo. Aquí, por ejemplo, hemos estirado y luego cuando han aparecido las 4 flechas, lo hemos movido. Y ya venimos a primera vista y vemos que tenemos estos planos para centrar. ¿De acuerdo? Perfecto. Hay otra opción que es crear un eje, ¿veis? Que también nos ayudaría a poder centrar elementos. Entonces, veis que aquí pone intersección de dos planos, normal a un plano a través de punto, a través de cara u operación de revolución. Vamos a ver si esto nos funciona. ¿Vale? Queremos crear un eje a través de una cara u operación de revolución. No tenemos ningún... ¿Veis? Tenemos este de aquí. Si quisiéramos centrar este redondeo, pues es tan fácil como apretar al redondeo aquí. Volvemos a darle aquí. ¿Veis? Hemos creado dos ejes que nos ayudarían a poder centrar esta pieza si también tuviera un redondeo el otro elemento con elementos coincidentes. Todo esto lo dejamos preparado para que luego sea mucho más sencillo poder realizar lo que vienen siendo los ensamblajes. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya lo tendríamos todo. Podemos seleccionar, veis que aquí tenemos unos cuantos. Ahora le quitamos la visibilidad porque no lo vamos a necesitar. Y también podríamos crear, que eso lo haremos después, crear un grupo. Abriríamos aquí, crearíamos un grupo y meteríamos dentro como estas carpetas que estamos viendo para poder guardarlo mejor. De momento no lo vamos a hacer, pero que sepáis que luego ordenaremos esto. Siempre, si tenemos esto en las piezas que creemos, será mucho más sencillo crear elementos que se puedan ensamblar entre ellos. Entonces, esto ha sido todo de momento con la forma plana. Más adelante vamos a hacer un vídeo donde haremos una figura de revolución y veremos un par de cositas también. ¿De acuerdo? Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.